Buenas noches, colegas y amigos. Nuevamente bienvenidos a una jornada de inducción docente avalada por la Corporación GIS y la Universidad Indoamérica. En la noche de hoy vamos a conversar sobre tiroides, glándula que regula el metabolismo basal de los órganos y regula parte del desarrollo neurológico en los niños. La ecografía tiroidea tiene una sensibilidad bastante alta para el manejo de las patologías imagenológicas. Nos proporciona un mapa detallado de la glándula tiroides. Nos delimita el órgano, nos sugiere aumento de tamaño óseo, nos habla de tiempos reales de estructuras tan pequeñas como de 2 milímetros de diámetro en su interior, y se puede estimar con el programa Doppler color y Doppler amplitud el flujo sanguíneo general y regional de la tiroides. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una ecografía tiroidea? Cuando observamos un bocio o lo palpamos, cuando observamos un nódulo o lo palpamos, cuando el paciente refiere disfagia, tos crónica, disfonía, dolor cervical, cuando existan antecedentes de cáncer tiroideo familiar, cuando haya historia de radiación cervical en la infancia o adolescencia, cuando existan algunos síndromes genéticos que ameritan la evaluación ecográfica del órgano tiroideo. La ecografía cervical incluye a la ecografía tiroidea en el estudio preoperatorio de cáncer de tiroides y en el seguimiento postoperatorio para descartar la presencia de tejido patológico o tejido tiroideo normal en la zona de la tiroidectomía. Para descartar la presencia de otras masas cervicales, adenopatías, lipomas, tumores paratiroideos, tumores de glándulas submandibulares. Es un plano no muy amplio, pero que nos indica y nos sugiere múltiples patologías en esta zona. Nos sirve como apoyo en la obtención de material para estudios histológicos y como guía durante procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos. Hablamos de la punción con aguja fina, guiada por eco. Un arma de diagnóstico válida para la muestra de tejido histológico en la zona afectada. La morfología típica de la glándula tiroides nos habla de una glándula que se localiza en la región anterior y baja del cuello, localizada anterior al cartílago cricoides y a la escotadura yugular del esternón. Consta de 2 lóbulos de forma triangular con vértice superior conectados por un istmo. Es muy vascularizada y el tejido es blanco. En la región posterior, superior e inferior de cada uno de los 4 polos tiroideos, localizamos una glándula paratiroides. Este dato anatómico puede ser variable. Pueden existir 2 paratiroides, como pueden aparecer 6 paratiroides en el tejido tiroideo. Los nervios laringios recurrentes atraviesan los bordes laterales de la glándula tiroides y la tiroides, se desarrolla a partir de la faringe primitiva durante la 3ª semana de gestación. Las características de la tiroides es su forma triangular, con vértice superior. Encontramos en algunas oportunidades un tejido tiroideo de forma triangular en el istmo. Incluso en región subclavicular podemos conseguir tejido tiroideo.
Como ya les dije, existen dos lóbulos laterales unidos por un istmo o tejido delgado, uniforme, que conecta los dos lóbulos laterales. En un alto porcentaje son simétricos, tienen el mismo tamaño. Su origen es en la línea media de la cuarta bolsa faríngea y su descenso se produce durante la 7ª semana de gestación. Su localización es en el compartimiento infrahioideo. Utilizaremos una zona lineal de alta frecuencia de 7 a 14 MHz que generan en sonido de regreso una imagen de la glándula tiroidea. La posición anatómica habitual es de cúbito supino con ligera hiperextensión del cuello y realizaremos cortes transversales y longitudinales de ambos hemilóbulos. Utilizaremos sondas lineales de 7.5 y 14 MHz y la presencia del Doppler de amplitud o sensibilidad o Doppler color. El corte transversal, desde la parte superficial a la parte profunda, nos habla de un tejido celular subcutáneo, músculos esternocleidomastoideos, el más importante de la zona, esternohomoioideo, y una glándula de ecogenicidad más hiperecogénica que el tejido muscular periférico. Tendremos en su zona lateral izquierda la presencia del esófago, de la luz del esófago, y los nervios laringeos laterales. Los vasos laterales a esta son la arteria carótida común y la vena yugular interna. Como ya les decía, de superficial a profundo tenemos la piel, el músculo, la tiroides, la tráquea y los vasos, el esófago que está lateralizado hacia la izquierda y está ubicada en el cuerpo de la 7ª vértebra. Imagen esquemática de la glándula tiroidea y su evaluación transversal. Observamos dos hemilóbulos simétricos unidos por un istmo uniforme, delgado, cuyo mayor diámetro no debe ser superar los 6 milímetros. Parénquima hipoecoico homogéneo, sin imágenes patológicas en su interior. Presenta en múltiples oportunidades variantes vasculares, arteriales y venosas en su interior. Corte longitudinal de la glándula tiroides que debe abarcar los polos superior e inferior de la glándula para hacer una adecuada descripción del tejido. Tejido celular subcutáneo, músculo, glándula tiroidea y en la parte más profunda las vértebras. Los puntos a valorar en el screening, en el rastreo de la glándula tiroidea son la situación o posición, el tamaño, que es cuando hablamos de aumento difuso o heterogéneo de la glándula, hablamos de bocio, la ecogenicidad y su vascularización. La vascularización de la glándula tiroidea es homogénea, donde observamos la presencia de vasos venosos y arteriales en todo el parénquima glandular y con sus variantes anatómicas normales
y patológicas acorde al tipo de patología tumoral que observemos. La exploración se inicia desde la zona submentoniana y hacemos un descenso axial progresivo. Con esta medida, con esta maniobra, descartamos adenomegalias submaxilares, descartamos quistes tiroglosos en la línea media del cuello. Nuevamente la imagen de la glándula tiroidea en visión axial o transversal. Tenemos tamaños mínimos y máximos de las medidas de la glándula tiroidea. En el caso del istmo, un máximo de 4.2 con una desviación estándar de 2.6. Generalmente el istmo lo apreciamos como una estructura delgada, uniforme, arciforme. La medida sagital máxima es de 16.5 con una desviación estándar de 2.7. Tenemos dos formas de medir el diámetro AP, desde la cara anterior del hemilóbulo hasta la cara posterior, o desde la zona medial del istmo hasta la cara lateromedial del hemilóbulo. El diámetro transverso lo realizamos desde la región medial hacia la zona interna y tiene un diámetro máximo de 23 milímetros con una desviación estándar de 27. El diámetro sagital o longitudinal tiene un máximo de 46.2 con una desviación estándar de 4.7. Tomemos como medida promedio los 5 centímetros o los 50 milímetros para el tamaño máximo sagital. Como medida máxima para el diámetro AP, 2 centímetros o 20 milímetros. Y tomemos como medida máxima para el istmo 5 milímetros. En esta imagen apreciamos el corte transversal de la glándula tiroides, los vasos laterales, la arteria carótida común, la vena yugular, el tejido del hemilóbulo derecho, su unión por el istmo, la zona de la luz del esófago en el hemilóbulo izquierdo, el tejido homogéneo y los vasos del lado izquierdo. Los músculos periféricos a la glándula, observaremos de una hipoecogenicidad distintiva. Ecografía de tiroides normal. En este hemilóbulo apreciamos los vasos yugular, en el caso de la vena yugular interna y arteria carótida, una variante vascular en el tejido del hemilóbulo derecho y apreciamos un parénquima homogéneo. Lo patológico es un parénquima heterogéneo o finamente heterogéneo en algunos casos, o un parénquima lobulado, grosero en su ecoestructura. Las características ecogénicas de la glándula tiroides normalmente es una estructura homogénea, hiperecogénica comparada con los músculos adyacentes, con pequeñas áreas quísticas menores de 3 milímetros, con zonas hiperecogénicas en su interior, o coloide. Parte del cambio de los tirocitos, que en un momento inicial es normal. En un corte longitudinal observaremos una zona hipoecogénica posterior. Y la cápsula, que se define como una fina línea hiperecogénica que bordea cada hemilóbulo. El Doppler nos da información sobre la vascularización del órgano y nos orienta hacia el tipo de actividad de la glándula. Una tiroides hipervascularizada nos orienta hacia un hipertiroidismo. Nos da información sobre lesiones o afectaciones locales.
puede dar información sobre el pronóstico de evolución de las lesiones que observemos en el parénquima glandular tiroideo. De forma general, describimos las lesiones anecoicas como lesiones líquidas puras. Se observan anecoicas. Las lesiones hipoecoicas pueden ser sólidas o líquidas con contenido denso. Y las lesiones hiperecoicas son lesiones sólidas puras. Son las variantes de ecogenicidad de las lesiones que ubicaremos en la glándula tiroidea. La clasificación TIRAD fue creada con la necesidad de describir, de identificar las lesiones dentro del tejido tiroideo. Y tenemos que el TIRAD-1 es una glándula tiroidea normal donde no observamos cambios del tejido tiroideo, al igual que la vascularización. En el TIRAD-2 consideremos lesiones que consideramos benignas. Por ejemplo, hablamos de un adenoma coloide, que es una lesión sólida con tendencia a la hipoecogenicidad de bordes bien definidos, sin cambios vasculares internos, y hablamos de un 0% de malignidad. Cuando describimos algunos de los parámetros de malignidad, hablamos de un nódulo probablemente benigno, pero tiene un porcentaje del 5%. El TIRAD-4 nos introduce ya en las lesiones sospechosas y se subdivide en TIRAD-4A, que puede tener de 5 a 10% de malignidad, y en el TIRAD-4B, donde podemos tener un porcentaje del 10 a 80% de malignidad. Identificamos calcificaciones, lesiones quísticas, septos, vascularizaciones periféricas y aumentadas en la zona intraimagen sospechosa. El TIRAD-5 contiene múltiples factores para hablar de un nódulo probablemente maligno, y hablamos de un porcentaje de más de 80% de malignidad. En el TIRAD-6 nos incluye un diagnóstico de malignidad por estudio histológico confirmado. El TIRAD-6 ya sabemos que es un cáncer confirmado por histología, y lo que estaríamos evaluando es su evolución o la decisión quirúrgica. En el TIRAD-1 hablamos de una puntuación modificada según criterios ecográficos de malignidad, y se clasifica TIRAD-1 como estudio normal hasta TIRAD-6, donde está confirmado la histología maligna del tejido. La Asociación Americana de Tiroides maneja criterios de características ecográficas de muy baja sospecha hasta alta sospecha. Esto incluye el tamaño del nódulo. Son las clasificaciones internacionales más conocidas: el TIRAD y la de la Asociación Americana de Tiroides, que se manejan con criterios de muy baja sospecha hasta alta sospecha. Apreciamos la estructura glandular anatómica habitual de la glándula tiroidea en un corte sagital, donde observamos los vasos jugular interno, carótida común derecha, el hemilóbulo derecho, con un parénquima fino, sin imágenes sospechosas en su interior, al igual que el hemilóbulo izquierdo. Son simétricos estos dos hemilóbulos. La luz del esófago, que observamos en la imagen del hemilóbulo izquierdo, comprobamos parte de su trayecto que sea permeable con la deglución. Le pedimos al paciente que haga deglución para observar la presencia de saliva en su interior. Ligeras variantes vasculares intratejido, generalmente de tipo venoso. La luz del esófago y los vasos periféricos a la glándula.
vascularización Doppler color, punteados numerosos, sin mucha intensidad en el tejido tiroideo, en ambos hemilóbulos, nos habla de una vascularización normal dentro del parénquima glandular. Al igual que la no obliteración de los vasos laterales a ella. Las medidas las podemos realizar de borde anterior a borde inferior para el AP o desde la línea media del istmo hasta el borde lateroinferior y desde la región medial a la región externa para el corte transversal. Cuando hacemos estas medidas estamos pensando en realizar el volumen de cada hemilóbulo. Tenemos valores normales para estas estructuras de aproximadamente 6 cc. El valor del volumen lo localizamos o lo calculamos por la medida AP, transversal y sagital, multiplicándolo por una constante 0,522 o dividiéndolo entre 2. Y esto nos dará un volumen de cada hemilóbulo. Igualmente hacemos las medidas AP, transversal y sagital del hemilóbulo izquierdo y calculamos el volumen de su hemilóbulo, de su tejido. La medida sagital, desde el polo superior al polo inferior, no debe exceder los 5 centímetros en promedio. Es importante adquirir la imagen completa de la medida sagital para no subestimar el tamaño de cada hemilóbulo. Una medida sagital del istmo, que apreciamos como estructura delgada, uniforme, sin defectos. Una medida del hemilóbulo izquierdo que no supera los 5 centímetros de tamaño en su medida sagital o longitudinal. Ese tejido granular, fino, hipoecoico, homogéneo, es fácil de distinguir, tanto en la visión transversal como en la visión sagital. Podemos hacer una definición sectorial del cuello para ubicar las patologías de cuello y de tiroides en este caso. Las láteros superiores nos hablan de patología en las glándulas submaxilares o adenomegalias en la región preesternocleidomastoidea o prevasculares. La línea media del cuello nos habla de la presencia de quistes, como es la presencia del quiste tirogloso. La región lateral 2 y 7 nos habla de la parte lateral de la tiroides en sus hemilóbulos derecho e izquierdo. Las imágenes, la numeración 3, 5 y 8 nos habla de la región subclavia. En esta región pudiéramos conseguir en algunas oportunidades restos del timo. Nos pudiera confundir con tejido tiroideo. El objeto de esta división es, como ya les dije, localizar ganglios regionales
así como otros hallazgos extratiroideos que pudieran ser de interés, calcificaciones carotídeas, en el caso de estenosis de la carótida, tejido tiroideo ectópico, e incluso patología de las glándulas submaxilares, calcificaciones de los conductos de las glándulas submaxilares o lesiones sólidas en ellas. Y las parótidas que vamos a localizar en los bordes inferiores y posterosuperiores, de forma normal. Región 1 o infraauricular. Aquí estamos apreciando parte de la cola de la glándula parótida, que se localiza en la zona infraauricular. Glándula salival de mayor tamaño en la región facial y que tiene su prolongación en la zona infraauricular. Es igual la zona o región 1 a la región 6. La región 2 nos habla de la zona lateral de la tiroides, donde apreciamos la vascularización mayor de la arteria carótida común y la vena yugular, y alguna patología de la zona también, como por ejemplo adenomegalias. En la región 3 o supraclavicular observamos parte de los vasos supraclaviculares, arterias y venas. En la región 4 observamos en esta imagen, y ya entrando en patología congénita, una imagen quística de forma irregular, de contenido necoico, que corresponde a un quiste tirogloso. En la región 5 evaluamos la región infraclavicular y supraclavicular, descartando la presencia o no de tejido tipo timo o tiroides ectópica. En la región 6 igualmente estamos descartando patología aderomegálica y vascular. En la región 7 hacemos evaluación del tejido muscular, del aspecto vascular, arteria y vena yugular interna. En la región 8 evaluamos patología infraclavicular, vascular de la zona. También podemos localizar en esta zona los famosos quistes braquiales. Si evaluamos el cuello, tenemos que descartar la presencia o no de masas cervicales quísticas no tiroideas, de masas cervicales sólidas no tiroideas y de nódulos tiroideos sólidos en su espacio. La presencia o no de nódulos tiroideos quísticos y tiroides heterogénea de tamaño aumentado. Hablemos de los patrones de las masas cervicales quísticas no tiroideas. En este caso, la adenopatía necrosada por procesos infecciosos o neoplásicos que producen aumento del diámetro periférico del ganglio, con predominio del diámetro anteroposterior, zonas quísticas en su interior y aumento de la vascularización intralesional. Hablemos de aneurisma en la zona del cuello, en la zona de los vasos arteriales y venosos. En el caso de cirugía podemos localizar seromas
ya sea por una tiroidectomía o por la exéresis de otra patología, acúmulo de líquido subcutáneo. En el cuello infantil podemos conseguir linfadenitis o procesos infecciosos que afectan el tejido linfático, produciendo lesiones septadas, anecoicas en su interior. El famoso quiste del conducto tirogloso, que se localiza en la línea media del cuello, como una persistencia del descenso del tejido tiroideo. En muchas oportunidades hace contacto con el istmo tiroideo, este quiste del conducto tirogloso. El higroma quístico es una patología congénita que se observa en las regiones laterales del cuello como persistencia de zona braquial en esa zona. Y el quiste braquial tiene patología similar también. Quiste del conducto tirogloso como persistencia del descenso, no cierre del tejido tiroideo en su descenso en el cuello. Imagen anecoica ovalada con refuerzo sónico posterior ubicada en la línea media del cuello. Identificamos un quiste tirogloso amplio. Otros patrones patológicos son las masas cervicales sólidas no tiroideas tipo adenopatías, aumento del tamaño de las glándulas paratiroides, los famosos adenomas paratiroideos, que generalmente van acompañados de síntomas de hiperparatiroidismo en el paciente. Hematomas traumáticos o iatrogénicos en el cuello. Trombosis venosa en la zona del cuello. Patologías que observaremos con relativa frecuencia en el cuello. Un higroma quístico es una imagen amplia de contenido anecoico con septos finos que separan la estructura. También observaremos en los patrones de masas cervicales sólidas no tiroideas las adenopatías metastásicas válidas para punción con aguja fina en el caso de su presencia. En este caso tenemos en una imagen sólida hipoecoica con sectores quísticos en su interior que se consiguieron en la región cervical, se localizaron en la región cervical y a la punción con aguja fina se observó por la metástasis de un CA en la zona. Masas cervicales sólidas no tiroideas de forma ovalada, de parénquima hipoecoico, amplia, que coincidieron con la presencia de la enfermedad de Hodgkin en el cuello de este paciente. Imagen amplia de aspecto sólido con parénquima hipoecoico y hilio graso, que al ser estudiadas resultaron ser linfomas de Hodgkin en una mujer embarazada de 18 años. Una linfadenitis, producto de un proceso infeccioso local, con zonas quísticas en su interior, amplias, que remitieron con el uso de antibiótico-terapia.
En este caso, en uno de los polos de los hemilóbulos conseguimos una imagen sólida, ovalada, hipoecogénica, compatible con un adenoma paratiroideo en el lóbulo izquierdo de este paciente. Ovalado, hipoecoico, localizado en los extremos, en los polos de la glándula tiroidea. Los adenomas paratiroideos generalmente no tienen gran tamaño. La posición anatómica nos ubica rápidamente en la patología ecográfica. La forma ovalada, hipocogénica, en polo superior o inferior, nos habla de adenomas paratiroideos. La ecografía de tiroides es de utilidad básica para la evaluación de la enfermedad tiroidea nodular. Permite determinar la localización de una masa cervical palpable, tiroidea o extratiroidea. Caracterizar un nódulo benigno o maligno. Por favor. Entonces, para detectar nódulos ocultos del paciente con historia de irradiación de cabeza a cuello o síndrome metabólico neoplásico MEN2. Sirve para determinar la extensión de una enfermedad maligna, tiroidea conocida, para detectar carcinoma residual, recurrente o metastásico en el caso de cirugía, y para la guía por punción con aguja fina de nódulos tiroideos o ganglios cervicales. Todo esto con la ecografía tiroidea podemos discriminarlo y utilizarlo en beneficio del paciente. Tenemos patrones tiroideos sólidos en el tejido glandular, tiroideos quísticos combinados, mixtos, tiroides heterogéneas de tamaño aumentado. Hablamos de bocio. El patrón de tiroides heterogéneo de tamaño aumentado es el comúnmente conocido como bocio. Podemos tener lesiones nodulares. ¿Se oye, por favor? ¿Tenemos comunicación? Sí, sí se oye. Gracias. Sí, doctor. Aumento. Sí, le escuchamos. Gracias. El ecopatrón puede ser heterogéneo o difuso en los casos de bocio. En el caso de un bocio multinodular o adenomatoso, observamos esas imágenes nodulares sólidas, definidas, múltiples, intraglándula. Observamos tiroiditis crónica como tejido heterogéneo, más fino en este caso, un aumento importante de la vascularización en su interior. La tiroiditis supurada o infecciosa, que nos habla de sectores hiperecogénicos y quísticos en su interior, con aumento del volumen y aumento de la vascularización. Los quistes epiteliales cuando hablamos del bocio, siempre vamos a observar cambios en el tejido glandular variables. Pueden ser lesiones sólidas o pequeñas, múltiples en su interior. Y cuando hablamos de tiroiditis, el tejido es muy heterogéneo, a predominio hipocoico, con aumento de la vascularización. Sabemos que el bocio es el agrandamiento de la glándula de forma total.
por factores autoinmunes por defecto en la recepción de las hormonas tiroideas T3 o T4. Es la enfermedad más común de este órgano. Predomina en la mujer en una relación de 7 a 13 a 1 con respecto al hombre. La nodularidad y el peso de la tiroides aumentan y en la octava vida casi todas las personas tienen varios. Estas lesiones pueden ser asintomáticas y pueden ser evaluadas en estudios necrópticos, que se localizan en el orden del 15 al 50% de las mujeres mayores de 50 años. El bocio multinodular adenomatoso tiene como patrones tiroides aumentadas de tamaño de forma difusa, un aumento del grosor del istmo y una ecogenicidad heterogénea. Imagen transversal de una glándula tiroides aumentada de tamaño en todos sus segmentos, istmo, anteroposterior, transverso, en este caso difuso. No se identifican lesiones en su interior, sino un parénquima heterogéneo, pero no, sin lesiones definidas. En un corte longitudinal observamos un aumento globuloso de la tiroides, contornos suavemente lobulados, parénquima hipoecogénico heterogéneo, con imágenes pequeñas en su interior. También podemos conseguir un bocio globuloso aumentado de tamaño con contornos lobulados, hipoecogénico heterogéneo, con nódulos sólidos, de diferente tamaño. Variantes de un bocio difuso nodular. Bocio difuso nodular, aumentado de tamaño, con lóbulos levemente deformados, sin lesiones definidas en su interior, contrastando con una imagen de un bocio con múltiples lesiones sólidas de diverso tamaño en su interior y bordes lobulados en su interior. El bocio multinodular se produce en un porcentaje de hasta un 12% de los adultos. Predomina en las mujeres y aumenta con la edad. En este caso observamos en un corte sagital múltiples lesiones sólidas hipoecogénicas bien definidas con aumento del diámetro sagital o longitudinal. Nueva imagen de un bocio multinodular adenomatoso, heterogéneo, en este caso predominio hiperecogénico, con lesiones hipoecoicas en su interior múltiples y con aumento de la vascularización. Nueva imagen del bocio nodular. Esto se llama calcificación grosera o en cáscara de huevo. Es una lesión benigna que se observa en el tejido glandular tiroideo. Una lesión quística de contenido anecoico, con proliferación de tejido sólido en su interior a nivel central. Múltiples zonas sólidas en su interior. Estamos hablando de un bocio multinodular o adenomatoso. La vascularización en estos nódulos va a ser a predominio periférico. Tiene sectores quísticos en su interior y la vascularización tiene la característica de ser periférica, el aumento de la vascularización. En algunas de las patologías de la tiroiditis tenemos la famosa tiroiditis de Hashimoto, que produce una disminución difusa de la ecogenicidad con tractos fibrosos lineales hiperecoicos en su interior, un patrón de nódulos muy pequeños de 2 a 4 milímetros de diámetro
y tendencia a la aglomeración o aglutinación. Tenemos en imagen una patología tiroidea, tiroiditis de Hashimoto. En este caso, la lesión del tejido está más acentuado, tiene más sectores quísticos en su interior, incluso observamos pequeñas calcificaciones y heterogeneidad en esta estructura tiroidea. Hablamos de una tiroiditis de Hashimoto. En esta imagen tomográfica observamos pequeños nódulos en su interior, hipoecoicos en ambos hemilóbulos, que se correlacionan con la imagen ecográfica habitual de una tiroiditis, donde observamos tejido heterogéneo, variable en su predominio, hiperecoico o hipoecoico, amplio y con aumento de la vascularización en la zona. Tenemos la enfermedad de Graves, otra de las patologías comunes en la tiroides, y hablamos de un hipertiroidismo florido, con taquicardia, pérdida de peso, exoftalmia. La glándula presenta un aumento difuso y está hipervascularizada. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune, donde predomina el hipertiroidismo, el bocio, la oftalmopatía, como ya le decía, y la dermopatía, referida como mixedema localizado, especialmente a nivel pretibial. Esto es más frecuente, la enfermedad de Graves, en las mujeres, en una proporción de 5 a 10 veces mayor que en los varones. Y se presenta con mayor frecuencia entre la segunda y quinta década de la vida. Aumento difuso, heterogéneo, hipervascularizado de la glándula. Similitud con la tiroiditis de Hashimoto. Pero la vascularización es más severa. El efecto aliasing es más acentuado en esta imagen Doppler color. Las velocidades picos sistólicos en la enfermedad de Graves son altas y el índice de resistencia también es alto en la imagen o modalidad Doppler espectral. En esta imagen observamos al Doppler de amplitud, una vascularización severa, difusa, amplia, que toma todo el tejido tiroideo. Al igual que en la imagen Doppler color que tenemos en la parte inferior de esta presentación. En la tiroiditis crónica vamos a localizar en el tejido pseudonódulos con cápsulas incompletas, halos incompletos en tejido sólido aislado, un aumento de la vascularización periférica. La etiología de la enfermedad nodular tiroidea la podemos dividir en procesos benignos y procesos malignos. Entre los procesos benignos tenemos los nódulos hiperplásicos, la tiroiditis de Hashimoto, los quistes coloidales simples o hemorrágicos, el adenoma folicular, el adenoma de la célula de Hurtle y el quiste tirogloso. Entre los procesos malignos tenemos el carcinoma de folículo, que puede ser papilar, folicular, anaplásico, el cáncer más agresivo de la parte maligna, de células de Hurtle, carcinoma medular, linfomas primarios y metástasis de pulmón, mama o riñón. El nódulo tiroideo benigno tiene características ecográficas bien definidas. Lo definimos como una imagen sólida de forma generalmente redondeada u ovoidea, de parénquima hipoecoico, rodeado de un halo hipoecoico
con escasa vascularización en su interior. Observamos calcificaciones en esta lesión. Cuando hacemos la descripción de los nódulos, tenemos que hablar de la consistencia interna, de la ecogenicidad relativa al parénquima periférico, de sus márgenes. Una cápsula bien definida habla de un proceso benigno, una cápsula penetrada habla de un proceso neoplásico agresivo. El tipo de patrón de calcificaciones en su interior, el halo, como ya lo nombré, y la presencia y distribución del flujo sanguíneo. Tenemos que hacer una descripción del nódulo para orientar su clasificación T-REX. En el caso de los nódulos adenomatosos, siempre existe un componente quístico en su interior con vascularización periférica. Puede existir de doble nivel en el componente quístico y zonas sólidas en su interior. Características ecográficas de benignidad de un nódulo tiroideo. Comenzamos por identificar una característica, características o parámetros benignos en una lesión sólida. Un nódulo quístico sin área sólida, de ecogenicidad hipoecogénica, configuración ovoidea, un halo completo y fino, ausencia de vascularización Doppler, solamente la mantiene periférica. Puede ser multinodular y puede presentar lesiones sólidas o calcificaciones en cáscara de huevo o gruesas en su interior. Las calcificaciones múltiples, en múltiples lesiones sólidas de un tejido tiroideo, nos habla de procesos benignos. Lo contrario es conseguirlas en lesiones aisladas, solitarias, que presenten como características calcificaciones en su interior, aumento de la vascularización, bordes irregulares, y estaremos hablando de un patrón maligno en este caso, incluso en lesiones pequeñas de 5 milímetros. La calcificación benigna a la cual hice referencia es una calcificación en cáscara de huevo que produce sombra acústica posterior. Como ya les decía, pueden ocurrir estas calcificaciones en enfermedad tiroidea benigna y maligna. Se clasifican en microcalcificaciones, calcificaciones gruesas y calcificaciones periféricas. Acompañan patrones inflamatorios crónicos o patrones malignos, este tipo de calcificaciones. Los cuerpos de Samoma pueden presentarse o no en patología benigna y en patología maligna. Son múltiples aglomeraciones pequeñas y son depósitos cristalinos laminares y concéntricos. En el caso específico de patrón maligno, es una de las características más específicas para la malignidad tiroidea, con un valor predictivo positivo que va del 41 al 94%. Observamos en esta imagen ecográfica los cuerpos de Samoma agrupados, pequeños, en el interior de un corte transverso del lóbulo tiroideo. Las calcificaciones largas o de contornos distróficos pueden ser y ocurrir secundarias a necrosis del tejido, y también pueden asociarse a nódulos solitarios y ser sugestivas de malignidad. Las calcificaciones gruesas pueden coexistir con las microcalcificaciones en cánceres papilares. Son el tipo más común en los carcinomas medulares
y causan sombra acústica posterior. Carcinoma medular en hombre de 32 años. Una lesión sólida, hipoecoica, irregular, heterogénea. Clasificaciones gruesas, groseras en su interior que producen sombra sónica posterior. Sumamos en la evaluación ecográfica estos factores y le damos clasificación TIRRA al tejido observado de malignidad. Calcificaciones, heterogeneidad, bordes irregulares, hipoecogenicidad acentuada, aumento de la vascularización periférica e intralesional. Las clasificaciones periféricas es uno de los patrones más vistos en la tiroides multinodular, pero también pueden ser vistas en malignidad, como ya lo he comentado. Los nódulos tiroideos quísticos es una imagen ecolúcida, anecoica, de contornos regulares bien definidos, con refuerzo sónico posterior, y lo describimos como un quiste simple tiroideo. Pertenece a la categoría TIRRAS 2 o lesiones benignas de la glándula tiroidea. Los nódulos sólidos pueden ser hipoecoicos o en el caso del adenoma folicular, hiperecoicos. En el caso del carcinoma de tiroides, tenemos que el papilar es el más frecuente de los carcinomas. Tenemos la distribución de la patología tumoral en folicular, medular o alaplásico, a cual cada uno más agresivo que el otro, más penetrante de los tejidos. El linfoma o la infiltración por linfoma en el tejido tiroideo también forma parte de este patrón. Y los adenomas paratiroideos son los más frecuentes. El adenoma folicular tiene predominio de la hiperecognicidad, pero ecográficamente es indistinguible de algunas masas malignas del tiroides, en especial el carcinoma folicular. En el manejo de los patrones de la ecografía de tiroides, tenemos que aprender a distinguir los factores que nos hablan de una lesión benigna o una lesión tiroidea maligna. Y hago hincapié en los factores más conocidos, en lóbulos, lesiones nodulares irregulares, hipoecoicas, con presencia de calcificaciones finas en su interior, con aumento de la vascularización, con sectores quísticos en su interior. Este nódulo coloideo tiene su zona central quística, ocupa el hemilóbulo, y por estudio histológico se detectó un nódulo benigno coloideo. Cambios de los tirocitos en el interior del tejido tiroideo. Nódulo coloide con sectores quísticos tabicados en su interior, irregular, con aspecto sólido. No. Ante la duda y pensando en una clasificación TIRRAS 3, se hizo exéresis de la lesión. En el estudio de ecográfico de la tiroides, conseguimos en muchos pacientes asintomáticos un alto porcentaje nódulos coloideos en su glándula tiroidea. Y pueden tener patrón neoplásico y patrón maligno.
En este caso, en un corte sagital observamos imágenes sólidas, hipoecoicas, ovaladas, con spots o calcificaciones gruesas en su interior. Y estamos hablando de lesiones benignas tipo quiste coloideo. Imagen ovalada de contenido necoico, con sectores hipodensos en su interior, y manejamos el criterio de quistes coloidales en esta lesión quística compleja. Existen imágenes que pueden confundirnos con patología neoplásica. Este es el caso. Un nódulo mixto en aspecto de rejilla, con clasificaciones en su interior, con sectores quísticos, pero delimitado, la cápsula rodea el tejido, no es invasivo y con vascularización conservada. Nódulo coloideo ecomixto, zonas quísticas amplias en su interior, presenta sectos completos que dividen la estructura. Tenemos un patrón coloideo tipo 3 en esta imagen. Pequeño nódulo mixto quístico y sólido, sin aumento de la vascularización, y es un quiste coloideo benigno. En este caso, estamos hablando de una neoplasia folicular, una lesión sólida con cápsula incompleta, irregular, a predominio hiperecogénico su contenido. Presenta vascularización periférica y central. Estamos hablando de una neoplasia folicular. Este es uno de los ejemplos de un carcinoma pequeño, de pocos milímetros de tamaño, hipoecoico, con calcificaciones en su interior, con bordes irregulares, que está con vascularización penetrante en su tejido. Estamos hablando de un patrón maligno, de un probable carcinoma folicular. Entre los patrones tenemos los nódulos tiroideos quísticos, que hablamos del nódulo coloideo, y el carcinoma papilar. Uno de los carcinomas más agresivos que existen en la tiroides es el carcinoma anaplásico necrótico, que se presenta en altas décadas de la vida a predominio de mujeres. Y también tenemos la tiroiditis supurada, de la cual hablamos, en procesos infecciosos, que tiene sectores quísticos en su interior, con zonas tabicadas, con vascularización aumentada en su interior. Y hablamos de una tiroiditis supurada. El quiste epitelial, que también forma parte de la parte ecográfica de los nódulos tiroideos quísticos. Tenemos un nódulo coloideo de contenido necoico, con contenido sólido en su interior, y sedimentos en la parte posterior, el cual se procedió a hacer drenaje percutáneo con aguja. Esta imagen es una imagen de una lesión benigna, una lesión sólida de forma alargada, a predominio hipoecogénico, con predominio del diámetro transversal sobre el diámetro anteroposterior. Y estamos hablando de un adenoma benigno. Lesiones sólidas, hipoecogénicas, bien definidas,
en el tejido tiroideo, sin calcificaciones en su interior. Y hablamos de adenomas coloideos sólidos, pertenecientes a un patrón TIRAS tipo 2, o patrón benigno. En este caso se está haciendo una comparación de una lesión benigna ovoidea, bien definida, de predominio hipocogénico, pero que en algunos casos es indistinguible de una masa sólida, encapsulada y bien delimitada. El adenoma folicular forma parte de la patología sólida del tejido tiroideo. La observamos como imágenes bien definidas, a predominio hipoecoico, sin calcificaciones en su interior. Un TIRAS 3 esta imagen, y ante la duda hicieron exéresis de la lesión. Adenoma con factores quísticos en su interior, del cual se tomó muestra por punción con agujas finas, y se comprobó que era un adenoma folicular, una lesión benigna sólida, un patrón sólido benigno de la glándula tiroidea. El Doppler color espectral nos orienta mucho en la patología maligna o benigna del nódulo. En el caso de benignidad, como ya les dije, la vascularización va a ser periférica, nada más. En el caso de malignidad, la vascularización se verá periférica y central. Al Doppler espectral tenemos la alternativa de picos históricos altos de alta velocidad y baja resistencia, lo que sugiere que esta lesión al Doppler sea maligna. Lo contrario, una baja velocidad, picos históricos bajos y alta resistencia sugiere benignidad. Manejamos el Doppler espectral en las lesiones dudosas para orientar el diagnóstico de la lesión. El hipertiroidismo tiene nódulos hiperfuncionantes que pueden confundirnos con cáncer. Y por supuesto, el diagnóstico definitivo es la obtención de tejido por una punción con aguja fina. Diferenciación de un nódulo benigno de uno maligno. Un nódulo sólido hipocogénico con halo delgado que delimita la lesión y una vascularización periférica. Estamos hablando de un nódulo benigno, un adenoma coloideo sólido. En este caso, observamos con claridad la penetración de la vascularización en la zona central de la lesión. Ya tenemos una diferenciación por el Doppler de amplitud o power que nos demuestra, nos evidencia vascularización central y periférica. Los nódulos pequeños y no palpables son hallazgos casuales en el screening ecográfico, en la evaluación de la tiroides. Las lesiones pequeñas pueden tener poca posibilidad de ser malignas, pero sí hay un porcentaje que manejamos a la evaluación ecográfica. Sugieren que las lesiones pequeñas podemos hacer control de ultrasonido seriado. Pero si conseguimos en una lesión pequeña características ecográficas de malignidad sumadas en esa imagen, tenemos que pensar en hacer una biopsia o un exéresis de la lesión.
En un nódulo mayor de 1.5 centímetros vamos a hacer aspiración con aguja fina. Para el diagnóstico DCA o diferenciar entre un nódulo colóide y un nódulo adenomatoso. Un nódulo hiperfuncionante en medicina no necesita aspiración para citología, porque puede corresponder a un nódulo adenomatoso si las características ecográficas nos dirigen a este diagnóstico. La ecografía es útil para diferenciar el aumento de tamaño difuso de la glándula o de un nódulo dominante en su interior. Aumento difuso es igual a bocio, nódulo único nos dirige a la posibilidad de malignidad. Localizamos un nódulo único con características ecográficas ya nombradas, calcificaciones pequeñas agrupadas, tipo suamomas, hipoecogenicidad, bordes irregulares, aumento de la vascularización periférica y central, y no sugiere la posibilidad de malignidad. Criterios ecográficos de malignidad: un nódulo infiltrativo que no tiene definición en sus bordes, que puede tener parte de penetración hacia la cápsula, hacia el músculo. Microcalcificaciones, que en este caso son muy características del carcinoma papilar de tiroides. Puede ser multifocal y no encapsulado. Invade los ganglios linfáticos. Puede ser un ganglio complejo. Presentar una vascularización central y desordenada. Una estructura heterogénea. Y presencia de adenopatías en el cuello. TIRRA 4A, 4B. Los patrones tiroideos sólidos de la parte neoplásica lo conseguimos en la presencia de carcinoma papilar, folicular, medular, anaplásico y linfoma. Este nódulo heterogéneo, presencia de calcificaciones en su interior, con pequeñas presencias de zonas quísticas, nos habla de un carcinoma, una calcificación TIRRA grado 5. En el caso de un carcinoma papilar bien diferenciado, apreciamos que la patología es más frecuente en mujeres, hasta en un 90%, y con predilección de los grupos etarios de 25 a 65 años de edad. El carcinoma papilar es el más frecuente, tiene alta prevalencia en jóvenes, puede ser multifocal y no encapsulado, invade el linfático y metastatiza a ganglios regionales. Las adenopatías pueden ser el motivo de consulta sin pensar en lesión tiroidea que sea palpable. A la imagen ecográfica podemos observar como una imagen sólida hipoecogénica, con pequeños focos ecogénicos a partir de microcalcificaciones y la típica hipervascularización en el Doppler cuádruple. El cáncer papilar nos deja una imagen de difícil olvido. Observamos en este carcinoma múltiples calcificaciones, hipoecogenicidad, irregularidad en sus bordes, imágenes heterogéneas con zonas quísticas en su interior que pueden ser pequeñas o amplias. Y hablamos en este caso de un CA papilar, de un CA medular, en el caso de la imagen de la derecha, en la zona, en su interior. Una lesión pequeña, pero con características de malignidad. Calcificaciones gruesas, hipoecogenicidad acentuada, bordes irregulares, sin halo.
sin cápsula. En este caso tenemos un carcinoma papilar de forma irregular, hipercogénica, con la presencia de cuerpos de samoma en su interior, sin halo, y esto lleva a pensar en un carcinoma en una clasificación de TIRAS tipo 3. En este caso tenemos una metástasis ganglionar con abundantes sectores quísticos en su interior, con septos internos que acompañan a esta lesión. Carcinoma papilar pequeño, heterogéneo, en este caso con vascularización periférica se observa nada más, con sectores quísticos en su interior. El carcinoma folicular tiene tendencia a ser hiperecoico, bien encapsulado, es decir, que es mínimamente invasivo, y si está mal encapsulado puede ser ampliamente invasivo. En algunos casos puede ser indiferenciable del adenoma folicular benigno. Produce con más frecuencia metástasis ósea o a vasos venosos que a ganglios regionales. Deben extirparse. Es la invasión a la cápsula y no la citología que lo diferencia de un benigno y un maligno. Cuando hay invasión a la cápsula hay que pensar que es un carcinoma tiroideo agresivo y hay que hacer exéresis de la lesión. Al Doppler, al programa Doppler, los vasos son tortuosos y producen shunt en su interior, imagen de aliasing en su interior. En este caso observamos un carcinoma folicular de gran tamaño, con una vascularización periférica y central aumentada, con nódulos en su interior, pequeñas zonas de calcificación, y hablamos de un cáncer folicular. Imagen irregular, heterogénea, con predominio del diámetro transversal sobre la P, con sectores quísticos en su interior, y estamos describiendo un carcinoma mixto folicular y papilar. El carcinoma medular deriva de las células parafoliculares de la tiroides y pertenecen al 5 al 10% de las lesiones malignas tiroideas. Tienen origen hereditario. Presenta zonas altamente ecogénicas en una masa sólida que puede producir sombra sónica posterior por calcificación. Tenemos una patología neoplásica maligna, el carcinoma medular de tiroides, que segregan calcitonina, pertenece al grupo de las enfermedades metabólicas y neoplásicas MEN tipo 2. Su ecografía es similar a la descripción del papilar y presenta en un 80-90% de los casos calcificaciones amiloides en su interior. Imagen de lesión sólida con calcificaciones, con bordes irregulares, y estamos hablando de un carcinoma medular. Alta vascularización en esta imagen Doppler de una lesión sospechosa de malignidad. Nos acercamos más a un diagnóstico con la ecografía Doppler al observar la vascularización periférica y central. Una de las lesiones más agresivas de la parte neoplásica de la tiroides es el carcinoma anaplásico. Son imágenes hipoecogénicas con invasión a las cápsulas del tejido,
y a las estructuras adyacentes, músculos, cambios de la zona. Se observa con mucha frecuencia en ancianos y es una masa de crecimiento rápido. Generalmente es inoperable. Se observan como masas hipercogénicas con sectores quísticos en su interior, una invasión o encapsulamiento de estructuras vasculares periféricas e invasión de la musculatura cervical. Imagen irregular, heterogénea, con sectores quísticos en su interior, calcificaciones de bordes muy mal definidos, carcinoma anaplásico de tiroides. Imágenes de tiroiditis supurativa, donde observamos zonas quísticas con sedimentos en su interior y ecos densos. Tenemos una descripción ecográfica de una tiroiditis supurativa por procesos infecciosos. Imagen heterogénea con sedimentos en su interior, mal definida. Tenemos una tiroiditis supurativa o supurada en esta imagen ecográfica. Imagen comparativa de un parénquima tiroideo normal y una tiroiditis crónica con un infiltrado puntiforme, heterogéneo, con aumento del diámetro anterior-posterior y aumento de la vascularización. Ya hablamos de una tiroiditis crónica. Nódulos menores de 1.5 centímetros llevan a seguimiento mediante palpación en las visitas médicas. Este concepto ha cambiado. Carcinoma papilar, que puede ser una lesión pequeña, con criterios ecográficos de malignidad, es propicio para una exéresis del tejido neoplásico. Cuando hacemos una aspiración con aguja fina, cuando tenemos características sonográficas de un nódulo solitario con microcalcificaciones, sólido, con vegetaciones. Cuando no presentan estas características, pero presentan un aumento del volumen con lesiones quísticas, es recomendable hacer una biopsia. Los procesos intervencionistas de la tiroides son muy frecuentes. Ante la duda, se hace la punción ecoguiada, localizando la aguja en el centro del traductor lineal y con ligera inclinación de 45 grados o paralela al tejido subcutáneo. Es una imagen esquemática de lo explicado, donde están haciendo una punción con aguja fina, ecoguiada, con una aguja paralela al tejido subcutáneo o con una pequeña inclinación de 45 grados para funcionar en múltiples ocasiones el tejido sospechoso y tomar muestra histológica de él. Imagen ecográfica de una punción con aguja fina, que observamos la aguja en su interior completo, tomando la muestra del tejido sospechoso. En este caso observamos la punta de la aguja dentro del tejido tiroideo. Nos guía el traductor lineal
nos evita funcionar vasos importantes en la zona y nos dirige al tejido sospechoso. Adenoma paratiroideo en un polo inferior de una glándula tiroidea que se observa como un nódulo sólido hipocoico amplio en el borde posterior-inferior. Estamos hablando de un adenoma paratiroideo que pudiéramos confirmarlo con los síntomas que presenta el paciente: tetania, hipercalcemia. Patrones malignos ecográficos, heterogeneidad, microcalcificaciones en su interior, de bordes irregulares con aumento de la vascularización periférica e intralesional. Lesiones pequeñas, pero con características de malignidad, dados por microcalcificaciones, sectores quísticos en su interior, bordes irregulares y aumento de la vascularización periférica y central. En este caso tenemos la imagen de un microcarcinoma. Un patrón neoplásico complejo, con todas las características ecográficas de malignidad, dadas por microcalcificaciones, sectores quísticos, bordes irregulares, heterogéneos, con aumento de la vascularización. Patrón neoplásico simple, con cápsula incompleta, hiperecoico, con calcificaciones en su interior, sectores quísticos pequeños y aumento de la vascularización periférica y central. Patrón coloidal o benigno, en imagen quística, con pequeños sectores sólidos en su interior, con vascularización solamente periférica. En este caso estamos hablando de una lesión maligna con aumento severo de la vascularización, altas velocidades e índice de resistencia bajo. Esto en el patrón del Doppler espectral. Patrón inflamatorio, con imagen heterogénea, con múltiples lesiones sólidas en su interior y aumento de la vascularización. Aquí no observamos microcalcificaciones, no observamos sectores quísticos. Estamos hablando de un patrón inflamatorio, de una tiroiditis. Patrón hipercoico acentuado, homogéneo en este caso, o heterogéneo como en esta tiroiditis de Kerbein, con zonas quísticas en su interior múltiples y aumento difuso de la vascularización. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? Buenas noches, doctor. Disculpe, dos preguntas. Primero, ingresé un poquito tarde a la clase. Quería ver si podía repetir tal vez lo que era la medición de la tiroides. Y en una clase que no recuerdo dónde fue, dicen que también el patrón circular también indica malignidad, a diferencia de un patrón ovoide. No entendí la parte final de la pregunta. ¿El patrón? O sea que un nódulo de forma circular también indicaría posible malignidad, a diferencia que esté ovalado. Las características ecográficas de malignidad son comunes. El borde de una lesión sospechosa de malignidad es irregular. Presenta calcificaciones en su interior, presenta sectores quísticos, amplia No, me refería vascularización. más a la forma, a la forma, o sea, la forma circular o la forma ovoide. Eso es. No. No son varias Generalmente características, ¿no? la forma es irregular. La forma de la neoplasia, en casi todas sus presentaciones, en casi todos sus patrones, es irregular. Oh, ya, listo, gracias. Un momento para
Cuando nos referimos a las medidas de la glándula tiroidea, el diámetro AP, tenemos dos formas de medirla. Desde el borde anterior del hemilóbulo al borde inferior, o desde la línea media del istmo a la cara lateral inferior. Son dos formas de medir el diámetro AP. El diámetro transversal lo hacemos desde la línea media de la glándula al borde externo, desde la línea media de la glándula al borde externo. Y tenemos unos patrones de tamaño. Nos habla de un mínimo, de un máximo y de una desviación estándar. La práctica nos da, aunque existen normas, diámetros que superan lo normal, y en el caso, por ejemplo, del diámetro anteroposterior, hablamos de un máximo de 2 centímetros o de 20 milímetros, y en el diámetro transversal hablamos de un máximo de 23, 24. En el diámetro sagital hablamos de un máximo de 5 centímetros o de 50 milímetros. ¿Se refería a esa parte de usted? Sí, sí, doctor. Sí. Entonces, la controversia o el uso es con respecto al diámetro sagital, porque tenemos el diámetro sagital de borde a borde en el hemilóbulo o de la línea media del istmo hacia la cara lateral inferior, conservando el tejido tiroideo en la medida. Y en el sagital, desde el polo inferior al polo superior, tratando de que la imagen abarque toda la estructura. La vascularización no es tan acentuada en un tejido tiroideo normal. En un tejido por hipertiroidismo o por nódulos hiperfuncionantes, en el caso de algo benigno, está aumentada. En el caso de las neoplasias, siempre tendremos un aumento de la vascularización periférica y central, con las características Doppler de velocidad espicosistólica elevada e índice de resistencia bajo. ¿Contesté la pregunta? Sí, muchas gracias. A la orden. Ahora. Otra acotación, otra pregunta, por favor. Doc, buenas noches. Buenas noches. Ya, dentro de las características que usted nos dio para determinar si es malignidad o es un nódulo con benignidad, si en el nódulo presenta calcificaciones tanto micro como macro, ¿cómo le podría catalogar en ese sentido? Los parámetros que se presenten en una lesión sospechosa, múltiples. Hablemos de microcalcificaciones, hablemos de bordes irregulares, hablemos de hipervascularización, no nos deja duda de que estamos viendo una lesión neoplásica. En algunos casos podemos ver microcalcificaciones en múltiples lesiones nodulares y no estamos hablando de malignidad. Son características que acompañan a múltiples nódulos dentro del tejido tiroideo y no hablamos de malignidad. En un nódulo solitario con calcificaciones groseras, amplias o microcalcificaciones, lo tomamos como un parámetro de malignidad en esa imagen. Acompañado con los otros factores, empezamos a manejar TIRRAs tipo 4A, 4B o tipo 5. Lo que ese ya es un diagnóstico histológico, un diagnóstico confirmado. Gracias, Doc. Ahora, otra pregunta, por favor. El manejo constante del screening tiroideo nos ayuda a localizarnos en una patología neoplásica y benigna, aunque no tengamos un diagnóstico subjetivo T. Me explico. Cuando tenemos estos factores sumados en la imagen neoplásica, sabemos que estamos ante una neoplasia
sólida, quística, ecomista, perdón. Y ayudamos en el diagnóstico clínico y quirúrgico con la clasificación TIRA. Si empezamos a hablar desde la clasificación TIRA 4A, 4B o 5, ya estamos pensando, haciéndole pensar al cirujano que estamos en la presencia de un tejido neoplásico que debe ser retirado. La vascularización es indiscutible en que nos ayuda mucho. Esa hipervascularización en lesiones nodulares sólidas, con las características ya mencionadas, nos pone a pensar en una clasificación alta TIRA. ¿Otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación, por favor? Sí, buenas noches, doctor. Una pregunta, tenga la bondad. En pacientes en quienes se ha realizado una tiroidectomía total, ¿en qué tiempo podríamos hacer un control ecográfico para determinar de pronto tejido residual? ¿Y qué características o dónde tendríamos que guiarnos para buscar este tejido? Aproximadamente en 2 meses. El tejido sano lo manejamos con la práctica. Sabemos que pueden quedar residuos de tejido sano y observamos un parénquima hipercódico homogéneo en cualquier zona de donde estaba localizada la tiroides, ya sea istmo o parte de los hemilóbulos. Las características de recidiva, de recurrencia, también las observamos. Y eso lo reportamos en nuestro informe ecográfico, la duda ante un tejido residual recurrente en la zona de las lesiones. Gracias, doctor. A la hora. Otra pregunta, por favor. Una duda, una acotación, a propósito de un caso. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Cuando hacemos una división por cuadrantes, en el cuadrante 1, observamos estructuras vasculares. Sí. ¿Alguna característica especial ecográfica para reconocer un glomus carotídeo, tal vez? Tengo por costumbre hacer un poquito de Doppler en las estructuras vasculares para hacer diferenciaciones de grosor íntima media, de disminución de la etemosis. Trato de localizar alguna patología en ese screening, en ese rastreo de la parte vascular, casi siempre. No tengo particular diferenciación con respecto a la patología que están nombrando. Lo realizo, pero trato de buscar los grandes. El engrosamiento de la íntima media, mayor a 0.7 milímetros, calcificaciones duras o blandas en la pared de la carótida, dilataciones de la vena yugular. Se puede hacer rápido una vez que se maneja, medir la velocidad en esa zona proximal de la carótida. No es que vamos a hacer un Doppler completo carotídeo, pero sí hacemos un screening rápido vascular, color, Doppler y espectral de ese segmento. Gracias, doctor. A la orden. ¿Otra pregunta, por favor? Doctor, disculpe. Para
las características ecográficas para clasificarle en un TIRAS 3 o 4A, 4B, ¿nos podrías repetir, por favor? Sí. La suma progresiva de los parámetros de malignidad nos elevan la clasificación del TIRA. Un nódulo sólido con sectores quísticos, con calcificaciones, con una vascularización solamente periférica, con un halo completo, nos hace pensar en una lesión posiblemente benigna, y esa la ubicamos en el TIRA 3. Cuando englobamos las lesiones en TIRA 4A, 4B, cuando empezamos a sumar los factores ecográficos de malignidad en las lesiones. Cuando tenemos a la visión más lesiones tipo calcificaciones, tipo samoma, cuando tenemos los bordes irregulares, cuando tenemos aumento de la vascularización periférica y central, indudablemente que estamos ante la presencia de una lesión tipo carcinoma. Y la diferenciamos en la 4A o 4B por la cantidad de parámetros ecográficos de malignidad. Cuando tenemos dudas en una lesión sospechosa, nos podemos tomar la libertad de sugerirle al cirujano, podemos hacer la sugerencia de un PAP ante una lesión benigna con ligera sospecha. Nota, sugerimos PAP. Eso hace que el cirujano, si nos está tomando en serio nuestro trabajo, decida con más rapidez proceder al diagnóstico histológico por la PAC o la punción con aguja fina. Gracias. Otra pregunta, por favor. Le están sacando más provecho al tema. Cuando veo la interacción me doy cuenta que les llama, les gusta y que se quieren acercar al tema ecográfico que estamos tocando. Me gusta eso, me gusta. Una pregunta, por favor. Están haciendo como yo, cuando la lámina se me pega, que no consigo cómo rellenar ese espacio. Me dejan ese espacio ustedes ahí sin la pregunta. ¿No tienen más preguntas? No, Doc. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Tratamos de dar lo mejor. Mañana nos veremos con hipertensión portal. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Doc. Linda noche. Buenas noches, Doc. Gracias, Buenas doctor. noches. Gracias. Gracias.